en la parte de preguntas. Perfecto, gracias Francisco. Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, bienvenidos. Mi nombre es Andrés Navarro y vamos a estar platicando de lo que se trata la interconexión a la red eléctrica. Primero, pues vamos a hablar un poquito de la electricidad, ¿verdad? Básicamente la electricidad es un conjunto de fenómenos físicos, los cuales están relacionados con la presencia y el flujo de electrones, ¿sí? La electricidad se manifiesta en una gran variedad de fenómenos, tales como los relámpagos, la electricidad estática, la inducción electromagnética o bien el flujo de la corriente eléctrica como tal, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la energía solar? Bueno, la energía solar es la energía que emite nuestro astro, ¿sí? El Sol, como resultado de reacciones de fusión, ¿sí? Básicamente el Sol es como si fuera un reactor de fusión en el cual se están combinando distintos elementos y esas reacciones emiten energía, ¿sí? Esa energía fluye a través del espacio en paquetes de energía llamados fotones, ¿sí? Y bueno, pues son los que llegan hasta nuestro planeta. Eh, Se dice por ahí que cada año el Sol arroja sobre la Tierra 4000 veces más energía de la que consumimos, ¿sí? ¿Cuál es el inconveniente? ¿Por qué no podemos abastecernos simplemente de energía solar? Bueno, pues primero que nada nuestra atmósfera, que es como nuestro escudo, va a reflejar parte de esa energía, ¿sí? Después de eso, en lo que hace su trayecto hasta la superficie de la Tierra, pues empieza a degradar. Y además, la tecnología con la que tenemos actualmente pues no es suficiente, no tiene la suficiente eficiencia para aprovechar toda esa energía. Bueno, aquí vemos cómo se comporta un poco la radiación, ya una vez que atravesó la atmósfera. eh, a la superficie existen tres tipos de radiación, ¿sí? Es lo que se conoce como la radiación difusa, ¿sí? Es aquella radiación que se va refractando en diferentes medios a través de la atmósfera. Es la radiación directa, que es la que llega prácticamente, bueno, pues como su nombre lo dice, directamente hasta la superficie. Y por ahí tenemos también la radiación reflejada, ¿sí? Que es también conocida como la radiación de albedo. Estos son los tres tipos de radiación que podemos aprovechar. Lógicamente a nuestros paneles fotovoltaicos lo que más le interesa pues es la radiación directa como tal, ¿verdad? Aquí tenemos un mapa de distribución del recurso solar aquí en la parte de Norteamérica. Afortunadamente somos de los mejores sitios para aprovechar este recurso, que no quiere decir que no se pueda aprovechar en cualquier parte del mundo, simplemente pues aquí es una mayor cantidad de energía la que recibimos directamente en la superficie. Esto es nada más para darnos una idea, ¿sí? En México se está posicionado como uno de los mejores sitios, una de las mejores ubicaciones, y pues es por eso que llama tanto la atención a inversiones, ¿verdad? Más que nada ahorita en estos últimos años. Para aprovechar la energía solar existen dos formas, ¿sí? Tenemos la energía solar térmica, ¿sí? Que básicamente son colectores que calientan agua o algún otro fluido. Y está la energía solar fotovoltaica, ¿sí? La energía solar fotovoltaica pues es ahora sí la que utiliza paneles que transforman directamente la radiación, la luz, en electricidad. Por ahí también existen plantas solares termoeléctricas, ¿sí? También se puede generar energía eléctrica a partir de la energía solar térmica,
pero bueno, pues son plantas completamente diferentes. Este, ahorita lo que estamos enfocando esto es hacia la energía solar fotovoltaica, ¿sí? Para transformar esa energía, pues se van a aprovechar, se van a utilizar módulos fotovoltaicos, ¿sí? El módulo fotovoltaico trabaja gracias al efecto fotovoltaico, ¿sí? O bien al efecto fotoeléctrico. Este efecto se produce cuando el material del módulo solar, que generalmente es silicio, absorbe parte de los fotones generando un flujo eléctrico. ¿Qué es lo que sucede? La celda está compuesta por dos materiales semiconductores. ¿Sí? Tenemos un material semiconductor tipo N y un material semiconductor tipo P. Al momento de hacer la unión de esos dos materiales, se genera un voltaje por la diferencia de potencial. Una vez que la radiación incide sobre la celda, empieza a desprender electrones, ¿sí? Empieza a desprender electrones y al hacer la unión, al darle una trayectoria a esos electrones, se genera la corriente, ¿verdad? Es de esta manera que trabaja una celda a grandes rasgos y pues es gracias a este efecto que podemos aprovechar la energía solar para aplicaciones fotovoltaicas. ¿Sí? Cabe mencionar que aquí todo lo que se genera es corriente directa, ¿sí? Todos los paneles generan en corriente directa. Eh, Hay por ahí algunas confusiones con respecto a los nombres. Por ahí escuchamos que les dicen paneles, placas, celdas, módulos. Bueno, realmente los paneles tienen muchos nombres. El nombre adecuado, el nombre correcto es un módulo fotovoltaico, ¿sí? Para el panel solar. La, la celda es como tal la unidad, ¿sí? Cada uno de esos cuadritos que lleva el módulo es una celda, ¿sí? Eso es la celda fotovoltaica. En el módulo se hace un arreglo de celdas, ¿sí? Esas celdas se conectan en serie para alcanzar la potencia y los voltajes necesarios. Ya después del módulo, pues viene el conjunto o bien nuestro arreglo fotovoltaico, que también va a depender de nuestro sistema. Puede ser un arreglo en serie o paralelo, ¿sí? Según sean las necesidades que tengamos. Entonces, lógicamente no pasa nada, todos sabemos que el panel pues es el módulo, sabemos también, si nos dicen una placa, pues también sabemos que nos referimos a un módulo fotovoltaico, ¿verdad? Esto es nada más como pues, conocimiento general, así es como deberíamos de nombrarlos. Módulos para interconexión, bueno, existen diferentes tipos de módulos fotovoltaicos, ¿sí? Los más comunes para aplicaciones de interconexión son los que llevan 60 celdas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues el módulo tiene 60 cuadritos en su composición, ¿sí? Este arreglo forma más de 24 volts, ¿sí? También existen módulos de 72 celdas y también se pueden utilizar para interconexión. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, al tener 72 celdas en serie, alcanzamos voltajes más elevados. Entonces, al utilizar las 60 celdas, el voltaje sigue estando por encima de los 24 volts, pero no nos vamos tan arriba. Entonces, los inversores tienen ciertos requisitos de voltaje que tenemos que cumplir para poderlos echar a andar. El hecho de utilizar paneles, módulos de 60 celdas, pues nos da mayor libertad al momento de hacer nuestras series, ya que llevan menor voltaje. Los módulos también van a tener diferentes cualidades. Puede ser su composición estructural, su material, ¿sí? Con el que están fabricados. Y pues debido a esas cualidades es que puede variar su eficiencia. Actualmente en el mercado los más utilizados son los monocristalinos y el policristalino, ¿sí? Siendo el monocristalino el módulo más eficiente. Eh, el policristalino pues tiene buena eficiencia y su costo no es tan elevado. Aquí la principal ventaja del monocristalino, aparte de su eficiencia, es, pues lógicamente como tiene una mayor eficiencia, el área de la superficie que va a necesitar un módulo cristalino va a ser menor
para generar la misma potencia que está generando un módulo policristalino. Eh, para identificarlos lo podemos hacer visualmente, ¿sí? El monocristalino generalmente viene con celdas octagonales, ¿sí? Tiene aquí estos recortes, y esos recortes pues, se deben al proceso de fabricación. El color de la celda es un azul oscuro uniforme, ¿sí? Si nosotros vemos una celda monocristalina, por más que la movamos a la luz del sol, el color va a ser exactamente el mismo, ¿sí? Y suele ser un azul oscuro, parejo, ¿sí? Uniforme en toda la celda. Por otro lado, la celda policristalina viene generalmente con forma cuadrada o rectangular. Eh, y a diferencia de la monocristalina, si nosotros inclinamos la celda y la movemos a la luz del sol, nos va a parecer como si estuviera salpicada, ¿no? Como si estuviera manchada. Esto se debe a la estructura cristalina que se forma en el proceso de fabricación, ¿sí? En el que la estructura va tomando diferentes orientaciones, ¿sí? Eh, es por eso que se llama policristalino, ¿sí? Porque es como si fueran muchos cristales, y en el monocristalino es una estructura uniforme, ¿sí? Por eso se ve de un solo color. Bueno, pues aquí ya lo mencionamos, los más eficientes van a ser siempre los monocristalinos. Lógicamente también su costo se va a ir un poquito más arriba. Pero bueno, pues nos pueden servir para aplicaciones donde el área sea limitada. Todos los módulos deben de venir con su placa de datos, ¿sí? Es una etiqueta que generalmente viene en la parte posterior, debajo de la caja de conexiones. En esa etiqueta pues, vamos a encontrar los valores más importantes, ¿sí? Pueden ser la potencia máxima, ¿sí? Que en este caso son los 51 watts. Vamos a encontrar su voltaje a potencia máxima, su voltaje a circuito abierto, su corriente a potencia máxima y su corriente de cortocircuito. Eh, y bueno, ¿a qué se refiere con todo esto? Bueno, la potencia máxima va a ser el punto en el que el panel esté generando, bueno, pues ahora sí que toda la potencia que puede, ¿sí? No va a entregar más de eso, ¿sí? Y va a ser el punto, en esta curva, va a ser el punto donde se crucen el voltaje de máxima potencia y la corriente de máxima potencia. En la diapositiva anterior, no sé si observaron, el voltaje de máxima potencia siempre va a ser menor que el voltaje de circuito abierto, ¿sí? Y va a pasar exactamente lo mismo con la corriente de máxima potencia y la corriente de cortocircuito. ¿A qué nos referimos? La corriente de cortocircuito va a ser la que genera la celda, o en este caso el módulo, al momento de nosotros conectarlo en cortocircuito. Es decir, agarramos el terminal positivo y el terminal negativo, los conectamos sin absolutamente ninguna carga, y es cuando el módulo va a entregar su corriente máxima, que es su corriente de cortocircuito. En la curva se puede ver en este punto. ¿Y por qué? Aquí va a ser la máxima corriente, pero si nos fijamos, el voltaje en este punto es cero, ¿sí? Por lo tanto, pues aquí no va a tener potencia, solamente va a estar un cortocircuito y disipando toda la energía. En el caso del voltaje de circuito abierto, pues es el voltaje que genera el panel, ¿verdad? Básicamente nosotros llegamos y con nuestro multímetro medimos el voltaje entre las dos terminales y nos va a estar dando el voltaje de circuito abierto. Ya una vez que conectamos la carga, pues el voltaje todavía va a caer un poquito más. Es por eso que el voltaje de máxima potencia pues es un poquito menor a nuestro voltaje de circuito abierto. Eh, Aquí lo importante es que para cuestiones del dimensionamiento siempre vamos a tomar en cuenta el voltaje de circuito abierto y la corriente de cortocircuito, ¿sí? Para poder llevar a cabo un dimensionamiento adecuado, nosotros tenemos que conocer las horas solares pico, ¿sí? Las horas solares pico pues va a ser el tiempo que realmente podamos tener el aprovechamiento a máxima potencia de nuestro módulo, ¿sí?
Se mide en base a los 1000 Wh sobre metro cuadrado, es decir, cuántas horas al día podemos recibir, 1000 Wh sobre metro cuadrado. Aquí se toma como un estándar el promedio aquí en México, pues está entre 5 y 6 horas, ¿sí? Siendo la parte de Veracruz la más reducida, pero pues a nivel nacional es un buen promedio, entre a lo mejor de 5 a 6 horas solares pico. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un módulo de 340 watts, 5 horas al día va a estar trabajando con esas 340 watts, ¿sí? En esta curva nosotros podemos ver de esta manera es como se comporta el panel, ¿sí? Es como una campana. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues empieza en cero, conforme va subiendo el sol va aumentando la potencia, ¿sí? Hasta llegar a su punto máximo, ¿sí? Las horas solares pico es realmente cuánto tiempo va a estar trabajando el panel con esta potencia. Entonces, de esta manera nosotros podemos dimensionar nuestro sistema y saber cuánta energía nos va a generar en un solo día, ¿sí? Aquí siempre ha existido la confusión. Muchos tenemos la creencia que decimos, bueno, el sol sale a las 7 de la mañana y se mete a las 8 de la noche, pues yo tengo alrededor de 13 horas de sol. Pues sí, a lo mejor sí, el sol sí está ahí, pero no es la suficiente radiación para que el panel esté trabajando, ¿sí? Entonces, es por eso que tenemos que tener en cuenta las horas solares pico. Ahora, las horas solares pico también van a variar según sea la ubicación, ¿verdad? No es la misma radiación, no sé, en Chihuahua que en Veracruz, que allá en Quintana Roo, o sea, va a cambiar, ¿sí? Entonces, hay bases de datos donde nosotros podemos investigarlo para poder hacer los dimensionamientos. Eh, bueno, pues aquí hay una tablita así como ejemplo. Por ejemplo, estos son promedios mensuales, ¿sí? Y al final tenemos el promedio anual. Por ejemplo, para la ciudad de Chihuahua, el promedio anual es de 6.4 horas, ¿sí? Lógicamente, esta información puede variar, este, pero bueno, pues como referencia tomamos las 6.4 horas. Cuando estamos hablando de un sistema de interconexión, nosotros nos vamos a basar en el promedio anual, ¿sí? Nosotros vamos a tomar esta columna, de aquí vamos a sacar nuestras horas solares pico, es decir, si yo voy a instalar mi sistema en la Ciudad de México, pues yo me voy a venir aquí, voy a revisar mi promedio anual, que en este caso serían 5.5 horas, y en base a esas 5.5 horas yo voy a dimensionar mi sistema, ¿sí? Eh, tenemos que tener en cuenta que tener un panel de 300 watts no quiere decir que me va a alimentar una carga de 300 watts, ¿verdad? Eso es debido al comportamiento del panel a lo largo del día. ¿Sí? Es decir, sí va a llegar a 300 watts, pero nada más va a tener 5 horas, 6 horas aproximadamente con esa potencia. Todo el resto del día la carga de 300 watts no la va a poder alimentar. Entonces, lo que se hace en los sistemas de interconexión pues, es buscar generar la misma energía que vamos a consumir para poderla regresar, ¿sí? Eh, y bueno, ya teniendo las horas solares pico, ya nada más sería buscar qué potencia necesito para poder generar toda mi energía en 5 horas, 6 horas, que son mis horas solares pico, ¿verdad? Bueno, la corriente y la potencia son proporcionales a la irradiación sobre el plano del arreglo. Pues esto es algo un poco redundante, pero pues no está de más decirlo. Según sea la irradiancia, va a ser la potencia que va a estar entregando mi panel, ¿sí? Como veíamos ahorita en la curva, pues no es lo mismo la potencia que tiene mi módulo a las 8 de la mañana que la que tiene a las 12 del día, ¿verdad? Cuando está a su máxima potencia. Eh, entonces es importante, bueno, otro factor que va a estar afectando nuestro sistema va a ser la temperatura, ¿sí? Todas las celdas, bueno, todos los módulos en su hoja de especificaciones vienen con los coeficientes de temperatura. Aquí tomamos como ejemplo un 0.5%. Este 0.5% quiere decir que el voltaje va a ir reduciéndose por cada 0.5% por cada grado centígrado
que la celda esté por encima de 25 grados, ¿sí? Es decir, si yo tengo un panel de 100 watts que fue medido en 25 grados centígrados con un coeficiente de 0.5%, pues cada grado que aumente, el voltaje va a ir, cada grado en la temperatura de mi celda que esté por encima de los 25 grados va a ir reduciendo el voltaje de mi celda, ¿sí? Esto es un efecto que pues hay que tomar en cuenta, en especial para zonas donde hace mucho calor, ¿sí? Esta es otra de las creencias que está mal. Eh, Muchas personas también pensamos que, bueno, está haciendo un calorón aquí y yo debería poner paneles, pues no, no necesariamente. Al módulo fotovoltaico lo que le interesa es la radiación, ¿sí? La temperatura es otro cuento. Incluso tenemos un efecto negativo en nuestros paneles fotovoltaicos por demasiada temperatura, entonces también hay que tenerlo en cuenta. Otro de los factores que nos van a estar afectando pues van a ser las sombras, ¿sí? Pues por ahí coloquialmente decimos que la sombra es el peor enemigo de nuestros paneles. Eh, una vez que una sombra cae sobre un módulo, sobre una celda incluso, la corriente de nuestro panel se va a reducir drásticamente, ¿sí? Va a dejar de generar energía y se va a empezar a comportar como una resistencia, principalmente la celda. Este, ese efecto del sombreado pues, puede llegar a generar lo que conocemos como puntos calientes que incluso pueden llegar a quemar nuestro panel, ¿sí? Entonces es muy importante siempre tener en cuenta que no debe de caer ninguna sombra sobre nuestro arreglo, ¿sí? Hay que ser cuidadosos, ver las proyecciones de sombra que podemos tener debido a antenas, a los aires, no sé, cualquier objeto que esté circundante ahí a nuestro sistema. Bueno, la trayectoria solar no es la misma a lo largo del año, ¿verdad? Es por eso que tenemos 4 estaciones, ¿sí? Eh, y es importante conocerlo porque también, según sea la estación, pues va a variar nuestra radiación, ¿sí? No es la misma cantidad de horas solares pico que tenemos en invierno que las que tenemos en verano o las que tenemos en primavera o en otoño, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta también la inclinación cambia un poco. Esto, pues, más que nada debido a la propia inclinación de la Tierra con respecto a su eje, sí, que es alrededor de 23.47 grados. Esto es lo que genera que a lo largo del año tengamos diferentes estaciones, ¿sí? Y esa misma inclinación es la que nos va a hacer que percibamos de manera diferente la trayectoria solar, ¿sí? Es decir, si yo voy a instalar mi sistema en invierno, pues tengo que tener en cuenta que en verano el sol va a ir un poquito más hacia arriba. Entonces, la inclinación, pues la debería de tener en cuenta, ¿sí? Entonces, es otro dato que deberíamos de conocer. Y bueno, pues hablemos ahora sí de la orientación e inclinación. La orientación se refiere hacia dónde tienen que estar viendo mis paneles, ¿sí? Si estamos en el hemisferio norte, la orientación siempre va a ir hacia el sur. La idea de los paneles es que siempre estén viendo hacia el ecuador, ¿sí? Siempre deben de estar viendo hacia el ecuador, es decir, si estamos en el hemisferio norte, los orientamos hacia el sur, y si estamos en el hemisferio sur, los orientamos hacia el norte, ¿ok? La inclinación va a depender directamente de la latitud de la ubicación donde nos vamos a instalar. Es decir, por ejemplo, aquí yo tengo la latitud de 28 grados, quiere decir que mis paneles yo los tengo que instalar 28 grados con respecto a la horizontal para que trabajen de una manera eficiente. Entonces, siempre hay que tener en cuenta la inclinación va a depender directamente del lugar en donde vayamos a instalar nuestro sistema. Sí, pues aquí en México puede ir desde los 19, 17 grados
perdón, desde los 15 o 13 grados hasta los 30 grados tal vez. Entonces, pues la inclinación a lo largo de todo México, pues sí es bastante variada, pero pues lo tenemos que contemplar según sea nuestra ubicación. Bueno, vamos a ver los tipos de inversores, ¿sí? Este, según sea el tamaño de nuestro sistema, la aplicación que le vayamos a dar, vamos a utilizar diferente inversor. Estos son inversores para interconexión. ¿Sí? Básicamente pues el trabajo del inversor es convertir la corriente directa que están generando nuestros paneles a corriente alterna para poderla regresar hacia la red. Eh, bueno, los inversores se clasifican más o menos en estas familias. Tenemos los microinversores, que básicamente se utilizan en sistemas de pequeñas potencias, ¿sí? Pueden trabajar con un solo módulo, con dos módulos, y estar convirtiendo ya toda esa corriente a corriente alterna. Después vienen los inversores de cadena o tipo string, ¿sí? En, que son, de cierta manera, son los más utilizados para sistemas residenciales. En este tipo de inversores, pues nosotros tenemos que cumplir con un rango de voltaje, de potencia y de corriente para poder trabajarlo. Se llaman inversores de cadena porque nosotros tenemos que hacer una serie de varios paneles para lograr los requisitos que exige el inversor, ¿sí? Después están los inversores centrales, que básicamente son para aplicaciones de gran escala, ¿sí? Parques fotovoltaicos. Este, bueno, pues son para grandes potencias. Y por último vienen el inversor contenedor. Eh, el inversor contenedor básicamente es un inversor central, pero con la ventaja que también incluye su propio transformador, ¿verdad? Para bajar otra vez el voltaje y poder hacer la interconexión con la red. Aquí vemos, por ejemplo, un arreglo de un inversor de cadena, es el inversor que nosotros manejamos aquí. Eh, Este tiene un arreglo de 5000 watts, que se conforma de 20 módulos de 250 watts. Este, Podemos ver que son dos series, ¿sí? Tenemos aquí nuestra primera serie, que son 10 paneles, 10 módulos, y se van y se conectan a la primera entrada de nuestro inversor. Y después tenemos nuestra segunda serie. Esto es para cuidar el voltaje que necesita el inversor. Hay que considerar que cada vez que nosotros conectamos los paneles en serie, el voltaje se va a ir incrementando, ¿sí? Entonces, si yo tengo 5000 watts, pero no me puedo pasar de 300 volts, pues yo voy a hacer el arreglo a manera de que en dos series cumpla con mis 5000 watts, pero no me exceda de mis 300 volts, ¿verdad? Lógicamente esto es un ejemplo, habría que revisar la hoja de especificaciones del inversor para ver exactamente en qué rango de voltaje trabaja y de esta manera ver cómo podemos dimensionar nuestro sistema, cómo lo vamos a conectar serie paralelo para poder cubrir las necesidades del inversor. Estructura para el arreglo fotovoltaico. Bueno, esta es una parte muy importante de nuestro sistema, ¿sí? Las estructuras para estas aplicaciones deberán ser lo más ligero y reforzada posibles, ¿sí? Deben de permitir un flujo de aire con amplia durabilidad y que sean económicas. El flujo de aire, pues, para que nuestras celdas no se calienten tanto, ¿sí? Ayudar a que se mantengan en una temperatura adecuada para su operación. Este, con amplia durabilidad, bueno, pues que sean resistentes a la corrosión, sí, hay que tener en cuenta pues que el sistema va a estar a la intemperie y pues tiene que ser duradero, ¿verdad? Y pues económicas, pues como siempre tenemos que cuidar nuestro presupuesto. También deben de ser fáciles de instalar y transportar debido a los espacios reducidos en las azoteas. Bueno, aquí en Syscom nosotros manejamos montajes de aluminio anodizado, ¿sí? Que son montajes que principalmente se recomiendan para sistemas de interconexión. Manejamos montajes para 4 y para 8 paneles en diferentes configuraciones.
Ya para esto, pues ahí los podríamos observar en los catálogos o bien en la página de Cisco. Existen montajes seguidores, ¿sí? O también se les conoce como trackers. Estos van a aumentar la eficiencia de nuestro sistema, que puede ir de un 10 al 35%. Eh, lo que hacen, pues básicamente es seguir la trayectoria del Sol para incrementar la producción de energía de nuestro sistema. Eh, son, son, son buenas opciones, más que nada para sistemas de gran escala, ¿sí? Para parques fotovoltaicos, donde hablamos de 50,000, de 80,000 paneles, que pues un 10, un 35% más, pues es de gran impacto, ¿verdad? Entonces, realmente para sistemas domésticos o comerciales, pues no es muy viable, ya que pues va a incrementar el costo de nuestro sistema, ¿verdad? Pero bueno, pues es una solución que existe, ¿sí? Y se vale, se puede utilizar. Existen seguidores motorizados y existen seguidores que trabajan por densidad de gases. Son básicamente se los conoce como seguidores pasivos y pues según se llevan contenedores de gases nobles que según sea la temperatura del gas cambia su densidad y se conecta al otro contenedor para hacer el contrapeso y de esa manera va siguiendo la trayectoria del Sol. Bueno, la ley para el aprovechamiento de energías renovables y el financiamiento de la transición energética. Eh, pues básicamente esto es más que nada para hacer un poquito de cultura. Desde, desde 2007 el gobierno aquí en México está permitiendo los sistemas de interconexión a la red. Lógicamente han habido muchos cambios hasta la fecha, este, pero bueno, pues básicamente desde el 2007 se permite la instalación residencial o comercial de una fuente de energía renovable o sistema de cogeneración en pequeña o mediana escala, realizando un contrato de interconexión con CFE. Siempre que vayamos a hacer un sistema de interconexión, tiene que haber de por medio un contrato con CFE. ¿Sí? Nosotros no podemos instalar unos paneles y quedarnos sin contrato. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es el reglamento de CFE, tiene que haber ese contrato. Además, de esta manera nos van a poner nuestro medidor bidireccional y pues por lo tanto, de esta manera se podrá calcular el ahorro que vamos a tener en el recibo. Entonces, si vamos a hacer un sistema de interconexión, es obligatorio tener nuestro contrato con CFE. Bueno, ¿cuáles son los beneficios? Pues ahorro por concepto de consumo de energía, contribución a la utilización de tecnologías limpias para la generación de energía eléctrica y pues la conservación del medio ambiente. Ahora, ¿qué requisitos vamos a encontrar? Primero que nada, un contrato de suministro normal en baja tensión, eh, instalaciones que cumplan con las normas oficiales mexicanas y con las especificaciones de CFE, y una potencia máxima del sistema de 30 kilowatts en sistemas monofásicos y 50 kilowatts en sistemas trifásicos. Esto en baja tensión. Ya cuando nos pasamos a media tensión, pues ahora sí la potencia se puede ir hasta 500 kilowatts. ¿Okay? La duración del contrato de interconexión es indefinida y puede terminarse cuando lo desee. Únicamente hay que notificar a CFE 30 días antes. ¿Sí? Bueno, los requisitos como tal para el contrato son muy variados. Eh, por ahí hay algunos requisitos que son comunes, pero también según sea el lugar puede variar. Nos hemos encontrado con que no es lo mismo que nos piden aquí en Chihuahua que lo que nos piden en Torreón o lo que nos piden en Guadalajara. Entonces, para tener todo esto más claro, lo más adecuado es asistir a CFE para investigar directamente con ellos los requisitos. Lo que siempre nos van a pedir van a ser los certificados de los inversores, manuales, fichas técnicas, llenar nuestro formato el formato de la solicitud de interconexión, bueno, son
varias cuestiones que hay que revisar. Tipo de tarifa en el servicio eléctrico. Bueno, para poder dimensionar nuestro sistema, pues es importante conocer a la tarifa a la que está contratado el suministro eléctrico donde vamos a instalar nuestro sistema. ¿Por qué? Bueno, pues aquí en México se manejan muchas tarifas eléctricas, ¿sí? Tenemos principalmente tres ramificaciones, lo que es la tarifa doméstica, la tarifa comercial y la tarifa industrial, ¿sí? Entonces, según sea el tipo de tarifa, va a ser el ahorro que podamos generar con nuestro sistema fotovoltaico. Para sistemas domésticos, las tarifas ideales donde cualquier persona va a querer hacer una instalación es la tarifa DAC, que es la doméstica de alto consumo, ¿sí? En, ya en media tensión o en negocio industria, pues las más adecuadas serían la pequeña demanda baja tensión, que es la PDBT. eh, en GDBT todavía podemos. GDMTO, que es gran demanda media tensión ordinaria. Ahí sí, bueno, en todas las tarifas podemos hacer un contrato de interconexión. ¿Cuál es el problema? Cuando hablamos de tarifas de media tensión, que son gran demanda media tensión ordinaria y gran demanda media tensión horaria, CFE está registrando la demanda, ¿sí? La potencia, la demanda máxima que demandan el recinto. Eh, Esto implica un cargo por distribución y transmisión de potencia. Y esos cargos pues no los podemos reducir mucho con nuestros paneles porque los módulos fotovoltaicos lo que generan es energía, ¿sí? Entonces habría que analizar bien la cuestión de la tarifa para ver qué tanta energía podemos regresarle a CFE y pues cuidar nuestro costo-beneficio, ¿verdad? Ahora, cuando estamos hablando de tarifas de media tensión, estamos tenemos que tener en cuenta que va a haber de por medio un transformador, ¿sí? Ese transformador también va a limitar la potencia de nuestro sistema eh, que podamos instalar en ese lugar, ¿verdad? Entonces, son datos que hay que tener en cuenta para sistemas de interconexión en media tensión. Bueno, la factura de electricidad tiene mucho que decirnos acerca del hábito de consumo de un cliente. Sí, primero que nada, pues vamos a ver el tipo de tarifa, en qué tarifa se encuentra, que en este caso pues es un recibo ya viejo, pero pues está en tarifa 1C. Sí, nos va a decir el historial de consumo, que general, bueno, viene en la parte posterior, y es de este historial de consumo de donde nosotros vamos a sacar los datos para poder dimensionar nuestro sistema. Es por eso que siempre es importante a la hora de dimensionar un sistema, solicitar un recibo, pero que sea legible por ambas partes, ¿sí? Tanto por enfrente como por atrás, para poder ver el historial de consumo y dimensionar nuestro sistema en base a eso. Bueno, las tarifas domésticas empiezan en la 01 o la tarifa 1, pasa a la 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F. Sí, estas son las tarifas de uso doméstico. En las cuales se cuenta con un subsidio, ¿sí? Entonces estas tarifas el gobierno nos aporta una parte de lo que es el costo de la energía y nosotros terminamos pagando nada más cierta parte del costo total. Ahora, otra ventaja de estas tarifas es que el costo de la energía viene por escalones. Es decir, en la tarifa 1A, eh, los primeros 75 kWh me van a costar .3 pesos, los siguientes 100 me van a costar .8 y de ahí en adelante me van a costar un peso. Entonces, esa diferencia de precios pues hace que el recibo realmente no incremente mucho el costo y nosotros pudiéramos dimensionar un sistema únicamente para atacar el consumo en excedente y pues atacar los kilowatt hora más caros del, del recibo, ¿verdad? ¿Cuál es el problema?
Cuando estamos en una tarifa doméstica y excedemos el límite de consumo mensual, automáticamente CFE nos va a pasar a la tarifa DAC, que es la tarifa de alto consumo, en la cual ya no existe un subsidio y el costo de la energía es fijo, ¿sí? No hay esos escalones. Además de que es fijo, pues es un costo bastante elevado, ¿verdad? Puede llegar hasta 5 pesos el kilowatt hora. Es por eso que cuando hablamos de un recibo con tarifa DAC, siempre va a ser muy atractivo la instalación de un sistema fotovoltaico. Entonces, el conocimiento de la tarifa pues es una parte importante, ¿sí? Todo esto, pues, esta información más detallada la podemos encontrar directamente en la página de CFE, donde pues ahí nos explican cómo trabajan las tarifas y cómo es que se cobran. Bueno, promedio del consumo diario. Para revisar el promedio diario es necesario tener la factura de electricidad para conocer el hábito e historial de consumo del recinto. ¿A qué se refiere? Bueno, pues a la parte posterior del recibo donde viene la tabulación del consumo de los últimos 12 meses o 6 bimestres. Vamos a tomar el consumo total de los últimos 6 bimestres, ¿sí? O bien, si la factura es mensual, pues vamos a tomar los últimos 12 meses, se suman y se dividen entre 365 días, ¿sí? De esta manera vamos a sacar nuestro consumo promedio diario, ¿sí? Vamos a tomar el consumo de los últimos 6 o 12 periodos, según sea mensual o bimestral, los sumamos y lo dividimos entre 365 días para sacar nuestro consumo promedio diario, ¿sí? Ya teniendo el promedio diario, lo dividimos entre las horas promedio de radiación solar o bien las horas solares pico, y de esta manera nos va a dar la potencia que vamos a necesitar instalar para este para poder cubrir ese consumo diario. Eh, la idea aquí es generar toda la energía que consumimos anualmente y regresarla. Lógicamente, pues como estamos sacando un promedio, va a haber meses en los que nos falte un poquito de energía, pero de igual manera va a haber meses en los que nos sobre energía. Entonces ahí es donde vamos a compensar esas pérdidas. Bueno, ventajas de los sistemas fotovoltaicos, pues se disminuye la dependencia energética de otras fuentes no renovables, son modulares al permitir el aumento de la potencia instalada, requieren un bajo mantenimiento ya que no tienen partes móviles y pues es completamente silencioso, es una fuente gratuita y renovable de energía, tiene una contaminación mínima. ¿Por qué mínima? Porque al momento de su fabricación pues ahí implicó algo de contaminación. El costo y el bajo rendimiento de los módulos solares se reduce conforme la tecnología avanza. ¿Qué quiere decir? Pues conforme cada vez son más baratos y mejores módulos fotovoltaicos. Bueno, la generación durante las horas punta de demanda, esto es para liberar la tensión en la red del sistema eléctrico nacional, ¿verdad? Entonces, son varias ventajas. Realmente es una tecnología por la que todos deberíamos de estar interesados. Y pues además de todo esto, pues el beneficio que trae hacia el medio ambiente, ¿verdad? Bueno, factores que afectan el rendimiento de un sistema fotovoltaico, pues una temperatura de trabajo de los módulos, como ya veíamos, baja radiación, uso de módulos de diferentes características. ¿Qué quiere decir? Nosotros no podemos, o más bien no debemos conectar módulos policristalinos con módulos monocristalinos, ¿sí? Si vamos a hacer ese tipo de arreglos, pues tendrían que ser con inversores separados, ¿verdad? No lo podemos conectar todo a un solo inversor o hacer series con paneles de diferentes características. Pérdidas por reflexión y suciedad en los módulos, sombreados parciales en la instalación, eficiencia del equipo, principalmente de los inversores, y pérdidas en el cableado, contactos, sistemas de protección, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo esto nos va a estar afectando al rendimiento de nuestro sistema fotovoltaico. Pues lo más adecuado es tratar de llevar un control sobre todo esto y dimensionarlo adecuadamente.
Preguntas frecuentes. ¿Qué pasa cuando no hace sol? Bueno, cuando no hace sol, el rendimiento de nuestro sistema va a caer, ¿sí? No va a ser igual, pero va a seguir generando un poco, ¿sí? Un poco de energía. ¿Qué pasa si los módulos están sucios? Pues es prácticamente como si estuviera nublado, ¿verdad? También el rendimiento se va a ir un poco hacia abajo, es como si tuviera ahí una capita que le estuviera haciendo sombra. Entonces, por eso es recomendable como mantenimiento preventivo, pues estar al menos una vez al mes ir a darles una limpieza a los paneles, ¿verdad? El granizo puede dañar los módulos. Bueno, esto depende de cada fabricante. Los módulos cuentan con una resistencia al granizo. También va a depender lógicamente del tamaño del granizo, ¿verdad? Entonces, pues habría que revisar las hojas de especificaciones de cada módulo para ver qué tanto granizo puede soportar. Pero en general, pues sí son resistentes. Un rayo puede dañar los módulos, sí, se puede generar ahí por ahí una inducción y llegar a quemar el sistema. Entonces, pues por eso siempre importante tener un sistema de protección tanto para rayos como un buen aterrizaje. Este, se necesita mucho mantenimiento, realmente no. Ya lo mencionábamos con la cuestión de los módulos sucios. A lo mejor una vez al mes acudir a limpiarlos. Eh, Demás pueden ser revisar conexiones, ¿sí? Debido a los cambios de temperatura se pueden aflojar las conexiones, entonces pues a lo mejor también una vez al mes se está revisando la correcta conexión de los equipos, ¿verdad? Entonces, pues realmente el mantenimiento es muy poco, ¿sí? Más que nada es preventivo. Eh, ¿Cuánto duran los equipos? Bueno, pues aquí sí es bastante tiempo. Los módulos pueden llegar a generar energía durante 40 años. Lógicamente se van a ir degradando. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita se conoce algo como garantía de potencia lineal, lo cual nos indica que a través de 25 años los módulos seguirán generando por lo menos el 80% de su capacidad. ¿Sí? Entonces son 25 años al 80%, pero de ahí en adelante todavía van a seguir generando, aunque va a ser en menor medida, ¿verdad? Por la parte de los inversores, pues, esos nos pueden llegar a durar alrededor de 15 a 20 años, ¿verdad? Según sea el, el cuidado y el mantenimiento preventivo que se les dé, ¿verdad? También las condiciones de la instalación. ¿Qué diferencia la energía solar fotovoltaica de la térmica? Pues principalmente que la fotovoltaica aprovecha la radiación como tal y la térmica aprovecha la temperatura, ¿sí? Son dos tipos de sistemas diferentes, no son similares para nada. Ya veíamos que incluso la temperatura puede afectar de manera negativa a nuestro sistema fotovoltaico. Entonces, son las principales diferencias. Bueno, pues por el momento sería todo. No sé si tengan alguna duda. Las podemos resolver acá en la parte de preguntas. Ok, bueno, ya veo que ya hay algunas. Vamos a empezar. Eh, Nos dice Rubén, estoy batallando para conseguir el centro de carga de corriente directa. Bueno, Rubén, supongo que te refieres a las pastillas termomagnéticas, ¿sí? Para la protección de corriente directa. Eh, pues para conseguirlas, pues básicamente en cualquier casa eléctrica especializada, o sea que sea pura electricidad, se pueden conseguir. Eh, Actualmente nosotros estamos introduciendo las pastillas a nuestro inventario, pero bueno, pues todavía nos faltan a lo mejor unos 3 4 meses para tenerlas aquí con nosotros. ¿Tienen tutorial de la instalación, PDF o video? Nos pregunta Juan. Eh, no, Juan, realmente no hay un video o un tutorial así como tal de la instalación. Sin embargo, pues es una instalación relativamente sencilla, ¿sí? Las conexiones eléctricas pues son como cualquier otro sistema.
Este, y pues no tiene mucho pierde. Igual, cualquier duda, pues estaríamos aquí a la orden, ¿verdad? Y también nos pregunta Juan, ¿y si es en una zona rural y no entrega el servicio CFE? Ok, Juan, entonces en este caso se tendría que trabajar con un sistema autónomo, pero un sistema autónomo pues ya es otro tema, es un sistema en el que vamos a tener en cuenta el respaldo de la energía, que serían con baterías, ¿verdad? Son también sistemas diferentes, habría que hacer otra explicación ese tipo de sistemas. Carlos Rivas nos pregunta si tengo un consumo aproximado de 700, ¿puedo ser candidato para un contrato de CFE de este tipo? Eh, sí, Carlos, pues, cualquier persona puede ser candidato. Lógicamente, pues va a depender de la tarifa, ¿verdad? Ya veíamos que en todas las tarifas se puede realizar el contrato, pero pues también va a depender del costo y la energía que necesitemos regresar para ver qué tan viable es nuestro sistema. Teniendo siempre en cuenta que CFE nos permite hasta 30 kilowatts en sistemas monofásicos y 50 kilowatts en sistemas trifásicos para baja tensión y 500 kilowatts para media tensión. Nos pregunta Juan Muñoz, perdón, ¿qué inclinación deben tener los paneles ya instalados? La inclinación va a depender directamente de la latitud, Juan. Sí, es decir, si yo estoy aquí en Chihuahua, la latitud es 28 grados, yo mis paneles aquí los voy a inclinar a 28 grados con respecto al horizontal. ¿Sí? Nos pregunta Rubén Ortiz, para checar un sistema ya instalado con microinversores, que todo esté funcionando bien. Eh, bueno, Rubén, pues ahí lo que tendríamos que revisar sería ver que los paneles estén generando lo que deberían de generar. También deberíamos revisar, no sé si esté marcando alguna falla el inversor. Generalmente vienen con LEDs que nos pueden ahí identificar si está trabajando en falla. Entonces, pues realmente es muy abstracto, había que revisar todo el sistema. Si no tenemos una aplicación de monitoreo, pues habría que revisar parte por parte de cada una de las partes del sistema. Eh, Nos pregunta Francisco Octavio si es una obra nueva, ¿cómo se hace un estudio si no hay un historial? Bueno, aquí Francisco, lo que podríamos hacer sería un análisis de carga, ¿sí? Tendríamos que ver qué es lo que vamos a colocar en esa nueva obra, ¿sí? Los sistemas eléctricos y aproximadamente un tiempo de consumo que pueda tener proyectado el sistema, ¿verdad? Eh, o bien esperarnos al primer recibo para sacar el historial, nos vamos en base al consumo del primer periodo, o podemos empezar con un sistema pequeño y ver cómo se va incrementando la necesidad, ¿verdad? Entonces, pues ahí lo más adecuado es hacer el análisis de carga, sí, ver cuántos equipos y cuánto tiempo va a estar trabajando cada uno de los equipos para ver qué consumo se espera tener en ese lugar. La presentación, nos pregunta Carlos si compartimos la presentación. Claro que sí, Carlos. Nada más habría que solicitármela por correo, por favor. Ahí nada más póngame que es para la presentación del webinar y con mucho gusto se la hago llegar. Nos pregunta Rafael López, ¿tienes datos sobre emisiones de dióxido de carbono? Por ejemplo, consumir 1 kilowatt con CFE a consumir 1 kilowatt con energía solar. No tengo el dato así fresco en la mente como tal, pero prácticamente la mayoría de las aplicaciones de monitoreo nos arrojan esa información. Si nos hacen ahí una equivalencia a qué tantas toneladas de dióxido de carbono hemos dejado de consumir desde que instalamos nuestro sistema. Ahora, pues esa es una información que pues, realmente no es muy difícil de encontrar. Lo podemos buscar y ya estaríamos en contacto para platicarlo. Mm, Nos pregunta Lucero, ¿cuál es la distancia máxima del panel a las baterías? Bueno, en este tipo de sistemas no se van a utilizar baterías, sí, son sistemas de interconexión.
Las baterías son para sistemas autónomos y la distancia máxima pues realmente es ahora sí que no hay un límite, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos en cuenta el calibre del cable adecuado para reducir las pérdidas, ¿verdad? Entonces, no hay una regla que nos limite. Nos pregunta Luis Humberto, tenemos un cliente que requiere un sistema fotovoltaico 220 trifásico. ¿Tenemos inversores para esto? Bueno, Humberto, el hecho de que sea 220 es lo que nos da la ventaja. Si es un sistema trifásico, la mayoría de los inversores vienen bifásicos, ¿sí? Para sistemas de baja escala, inversores de cadena. Entonces, aquí lo único que habría que hacer sería balancear el inversor entre las cargas entre las fases más cargadas. Si es más de un inversor, pues hacer un arreglo ahí entre las tres fases, ¿verdad? Ok. Nos dice Jesús, no entendí el diagrama de los 20 módulos conectados en dos series. Según en el diagrama, los cuatro hilos de los paneles van conectados al centro de carga y solo dos hilos al inversor. Ok. Bueno, así es, Jesús. Sí, sí está, el diagrama está un poco simplificado ahí, pero el inversor cuenta con dos entradas para dos cadenas, ¿sí? Va a depender de cada modelo de inversores, cuántas cadenas pueda recibir. En este caso estábamos hablando del de 5 kilowatts, ese lleva dos series, ¿sí? Entonces, según sea el voltaje de entrada del inversor, va a ser el arreglo en serie que vamos a poder realizar, siempre teniendo cuidado de no pasar la potencia ni el voltaje máximo de entrada del inversor. Ok, nos pregunta Ricardo Legaria, para estas interconexiones, ¿qué controlador es mejor? Bueno, en sistemas de interconexión no utilizamos controladores, sí, los controladores son para sistemas autónomos, básicamente son para regular la carga de las baterías. Entonces, en este caso, en sistemas de interconexión no se utilizan controladores. Este, Sin embargo, todos los inversores incluyen un circuito MPPT, ¿sí? Entonces, pues no sé si por ahí tengas algo que ver con esa duda. Y pues el MPPT es lo que hace ahí la administración de la energía de nuestro arreglo, ¿sí? Luis Humberto, tenemos en la página de Syscom un diagrama unifilar de sistema de 8 paneles y un inversor central. Me parece que hasta ahorita no está puesto en la página el inversor. Tendríamos que buscarlo. Y igual, este, pues ya sería por vía correo. Nos podríamos poner de acuerdo para compartirlo. Eh, Nos dice Rubén, hay que checar panel por panel. Sí, sí, Rubén, en el caso de los inversores, en el caso de los microinversores, sí. Si no tenemos el monitoreo, habría que ver si es falla de los paneles o bien si es falla de los inversores como tal. Nos pregunta Fernando, ¿algún ejercicio de dimensionamiento que nos puedas mostrar? Bueno, pues por cuestiones de tiempo, ahorita sí está un poco complicado, pero con mucho gusto lo podemos platicar, ya sea por correo o por teléfono, sí, aquí con cualquiera de mis compañeros del área de ingeniería. Eh, Nos pregunta Juan Ríos Feria, ¿cómo se aterrizan los paneles? Bueno, el sistema de aterrizaje puede ser muy, muy variado. Hay quienes utilizan zapatas con cable y pues por ejemplo nuestros montajes utilizan un sistema que se llama como clips de tierra, ¿sí? Son unas laminitas que hacen la conexión entre el marco de los módulos y el riel donde está soportada la estructura para al final ya nada más irlos a aterrizar a una varilla. Nada más hay que tener cuidado aquí, Juan, que no es la misma tierra la que tiene la salida del inversor que la tierra física para el montaje y los chasis del sistema. José
José Martín Hernández, entonces con la factura de CFE puedo sacar los módulos que necesito. Así es, únicamente para el dimensionamiento con el recibo de CFE es más que suficiente. ¿Sí? Ya a menos que sea un sistema de media tensión, tendríamos que investigar el dato del transformador, ¿verdad? De qué potencia es ese transformador en donde se va a instalar el sistema. Alfonso Aguilar nos pregunta cuál es el retorno de inversión en este tipo de sistemas. Bueno, pues aquí va a depender también del tamaño y la tarifa de CFE, ¿verdad? Generalmente para sistemas domésticos es de 3 a 5 años, ¿sí? Ya para sistemas un poquito más grandes en media tensión sí se nos puede alargar a lo mejor hasta unos 10 años. Entonces, pero todo esto va a depender. Gustavo, ¿me podrás pasar la presentación? Claro que sí. La presentación la puedo compartir, nada más háganme el favor, solicitarla por correo, porque ahorita se cierra esto y ya no puedo ver nada más. Entonces, con un correo a andres.navarro@syscom.mx y por ahí les hago llegar la presentación con mucho gusto. Nos pregunta Francisco Gómez, ¿tenemos caídas de voltaje si los paneles están muy distanciados del lugar a instalar? Sí, Francisco, la caída de voltaje siempre va a estar presente. Para corregir esto, pues nada más tendríamos que considerar un calibre de cable adecuado, ¿verdad? Por lo general, se trabajan con los inversores lo más cercano a los paneles para reducir el tramo de cable en corriente directa y trabajar todo en corriente alterna cuando hay distancias muy grandes. ¿Sí? Entonces, pues sí va a haber pérdidas por caídas de voltaje. Nada más hay que tenerlo en cuenta al, a la hora de seleccionar el calibre del cable. Nos pregunta Rafael López, ¿qué recomiendas más para una instalación de 10 kilowatts? ¿Microinversores o inversores de cadena? Bueno, pues yo aquí definitivamente me iría por el inversor de cadena. Sí, ya un sistema con microinversores de esa capacidad se nos vuelve un poco más costoso. Lógicamente también va a depender, ¿verdad? Este, a lo mejor yo no tengo el espacio para poner todos los paneles en la misma orientación y en la misma inclinación. Entonces, en este caso, pues yo me iría mejor por microinversores. Esto va a depender mucho del lugar donde se van a instalar. Pero para sistemas de arriba de 4 kilowatts, yo recomiendo más que nada inversores de cadena. Sí, por el costo. Nos pregunta Alejandro Rebollar, esta tarifa horaria GDMTH eh, que restringe la capacidad de generación de energía. Ok, en la tarifa horaria, Alejandro, el problema es que el costo de la energía varía por horario, ¿sí? Y el horario en el que coincide con la generación de los paneles es en horario intermedio, ¿sí? Entonces, esa es la primera limitante. Nosotros nada más vamos a poder atacar el consumo que tenga en horario intermedio y además la capacidad del transformador, ¿verdad? Como en cualquier otra media tensión. Luis Humberto, pásame tu correo. Está en la presentación, andres.navarro@syscom.mx. Este, y, ok, última pregunta. En el medidor, ¿cómo puedo checar cuál es el voltaje del panel y la corriente CFE? Ok, si te refieres al medidor bidireccional, ahí no se puede revisar estos datos. ¿Sí? En el medidor lo único que nos va a mostrar es la energía que ha consumido y la energía que ha generado, ¿sí? Y para eso viene identificado como la lectura 1.8.0, que es para la lectura del consumo, y la lectura 2.8.0, que es para la lectura de la generación. Entonces, realmente el voltaje del panel y la corriente, pues eso se puede ver, pero más que nada en una aplicación de monitoreo, ¿sí? Generalmente todos los inversores traen su propia aplicación. Habría que, habría que configurarla para poder ver todos esos parámetros. Alejandro, ¿tendrán herramientas de cálculo y retorno de inversión?
Ok, de retorno de inversión no tenemos nada, Alejandro, por el momento. Realmente pues, es algo que es un poquito más complejo. Este, Sin embargo, pues hemos estado ahí viendo la posibilidad de trabajar en algo para eso. Y contamos con una interconexión. Sí, sí, contamos con una interconexión. Nada más, no seas malo, por favor, mándame un correo y por ahí te lo hago llegar. Este, bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias por la atención. Eh, Espero que les haya sido de ayuda y cualquier otra duda, pues estamos a la orden, ya sea por el teléfono o por cualquiera de los correos. Eh, Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día.